Para la cuestión del pequeño trabajo que les dejé como proyecto práctica, llamémosle así, creo que con esto va a quedar contestado algo. A ver, veamos. Veamos. ¿Están viendo? A ver, ¿están viendo eso que estoy poniendo? Sí. Sí. Ok. Fíjense bien. No copien nada, no copien nada. Les pongo esto. Y lo que sigue. Ok, afóquense, o sea, están viendo eso en esta pantallita. Afóquense los que puedan, por favor. Afóquense. Bueno, a ver. Ya están viendo esa pantalla. ¿De acuerdo?
Y yo les digo, ese es mi proyecto. ¿Qué me dices, Vanessa? Yo te digo, ese es mi proyecto. ¿Qué? Que se ¿Qué ve me dices? muy, pues no tiene, o sea, no sé decirle qué es, o sea, la función. Ok. A ver, los demás están viendo eso, ¿sí? Están viendo eso. Afóquense los más que pueden. A ver, sí me están oyendo todos, ¿sí? Ustedes me están pidiendo un circuito. Yo les estoy dando ese circuito, ¿sí? Y les mando exclusivamente eso. Y por ahí tal vez alguna simulación. ¿Ustedes aceptan eso como un proyecto? Pregunto. No. ¿Ustedes aceptan eso como un proyecto? No. ¿Qué es lo mínimo que deberían de poner? Ojo. Cuando yo les dije del proyecto, yo en ningún momento, o sea, yo les dije, ok, yo les dije, no quiero que me digan un oxímetro, porque ya sé que es un oxímetro, ¿sí? Pero al menos es evidente que si yo les pongo esto, ¿sí? Pues al menos les tengo que decir, este circuito hace esto, este circuito hace esto, este circuito hace esto. ¿Por qué razón? Ok, por lo que gusten, por la experiencia, lo que sea, les puedo leer un diagrama electrónico prácticamente sin presunción alguna de cualquier tipo de equipo. Porque hago el análisis de la circuitería electrónica, ¿sí? Y en función a lo que está haciendo, voy viendo cómo se está comportando todo el sistema, porque al final de cuentas es todo un sistema. Si yo les mando 3 cosas de estas juntas, ¿sí? Pues ustedes pues no van a saber qué es lo que está haciendo efectivamente. Si yo en este momento, fíjense bien, si yo en este momento agarro y lo pongo como un examen y les digo, tienen 1 hora y media para resolverlo, pregunta, ¿lo podrían resolver? No. Creo que no, porque no tienen la experiencia, número 1. Número 2, o sea, cuando uno diseña algún sistema, algún equipo, mínimo, debe de darle a la persona una pequeña orientación. Mira, esto es esto. Ok, no me den los cálculos, no quiero los cálculos, pero al menos sí quiero, esto hace tal cosa, por esto, o sea, una breve explicación, o sea, muy simple en 2 o 3 líneas, o sea, ni siquiera 2 o 3 líneas, o sea, nada, simplemente este circuito hace esto, este circuito hace esto y este circuito hace esto. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Ha habido personas que me han estado preguntando del proyecto. Tiene sus bemoles, porque los simuladores que están utilizando no traen para hacer la cuestión de simulación de fotodiodos como tal, ¿sí? O de fotoceldas, lo que sea. Entonces, lo que estoy diciéndoles a las personas que me han preguntado de cómo debería de ser esto, entiendo que hay una problemática en cuanto a la simulación, lo entiendo perfectamente. No voy a exigir que lo simulen, pero al menos que sí sea acorde a lo que se está pidiendo, ¿sí? O sea, no me gustaría y no quiero ni es mi forma de decirles, tu circuito no sirve para nada, ¿sí? Porque a lo mejor estoy equivocado, me puedo equivocar, obviamente,
Lo que sí les pido es que al menos me digan, el circuito 1 hace esto, el circuito 2 hace esto, ¿sí? Claro está, por ejemplo, vamos, sin exhibir a nadie, sin exhibir a nadie. Si, por ejemplo, tienen un circuito que tiene una salida de 5 volts y esos 5 volts luego lo meten a un amplificador que tiene una ganancia de 300, pues espérame, algo no está funcionando bien. O sea, no puede ser que metas 3 volts y que tengas un amplificador que tiene una ganancia de 300, porque eso significaría que serían 1500 volts de salida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy es esto. O sea, si bien es cierto que tenemos limitaciones, pero sean más realistas en las cosas que me están presentando o que me van a presentar, ¿sí? O sea, está bien que pregunten, o sea, me encanta que estén preguntando, ¿sí? Está bien, pero, o sea, sean realistas en lo que están presentando y traten eh, de dar unas características y especificaciones. Por ejemplo, el filtro, ok. El filtro, el filtro está hecho Butterworth, Bessel, Chebyshev, lo que quieran, ¿sí? Pero ustedes pónganme, es un filtro de tal tipo. ¿Por qué? Porque yo me imagino que se los dijeron, o no sé. Simplemente por el hecho de cambiar los componentes electrónicos de una configuración, un filtro Butterworth se puede hacer un filtro Chebyshev simplemente cambiando los puros valores de los componentes. ¿Sí? Ya ni siquiera la configuración, simplemente cambiando los componentes se puede formar un Chebyshev. ¿Sí? Que les hayan enseñado, mira, este es un Chebyshev, este es un Bessel, esto es esto, ok, perfecto, está bien. Pero si yo me pongo ya desde el punto de vista electrónico, simplemente por el hecho, insisto, de cambiar un componente de valor, me voy a otro tipo de filtro. ¿De acuerdo? Sí, entonces, sí les pido una, no descripción gigante, simplemente que me digan, el filtro es de este ancho de banda por esto. El amplificador tiene una ganancia de tanto por esto. ¿De acuerdo? Una pequeña cosita, o sea, no les estoy pidiendo, ojo, no quiero los cálculos, no me interesan los cálculos, pero sí me interesa que me digan, bueno, esta configuración hace esto y luego esto hace esto. Por ejemplo, me estoy llevando la sorpresa que si les digo de cuánto es el factor de calidad del filtro, no solamente uno, sino ya son varias personas que me dicen, ¿qué es eso? O sea, cuando eso es importantísimo, ¿sí? En los filtros. Ajá. Bueno, en los filtros analógicos, en los digitales ya es otro rollo, es programación, son metodologías, algoritmos, etc. Pero si yo les digo, oye, ¿de cuánto es de cuánto es el factor de calidad? Y ustedes no saben decirme qué es el factor de calidad, pues entonces eso sí está preocupante. ¿Sí? Entonces, por eso quiero, o sea, esto lo que estoy poniendo ahorita de poner esos transistores junto con amplificadores operacionales, ¿sí? Y yo se los presento y les digo, esto es mi proyecto final. Pues ustedes como evaluadores, o sea, poniéndose del otro lado como evaluadores, pues van a decir, ¿y esto qué es? ¿Esto qué hace? Si yo me lo pongo a analizar, ajá, y yo empiezo a ver, esto hace esto, esto hace esto, esto hace esto, yo voy a sacar la conclusión de decir, ok, si sirve, no sirve. Y mi única conclusión va a decir, sí sirve, o voy a poner, no sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los diseñadores
que en este momento van a ser ustedes van a ser los diseñadores, pues me van a tener que poner una pequeñísima especificación. El filtro es de tal ancho, porque la señal es de tal ancho de banda. ¿Sí? La ganancia es de tanto, porque la señal que saco de aquí es de tanto. Yo analizo el circuito, yo veo que efectivamente tiene una ganancia como la que me están diciendo, bueno, pues adelante. Y sigo todo el planteamiento de todo el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, así quiero la parte de proyecto práctica final. ¿Sí? Una pequeñísima descripción. No quiero ecuaciones, y lo estoy diciendo aquí, no quiero ecuaciones, pero sí quiero al menos que me digan, esto hace esto. En este ancho de banda, por ejemplo, concretamente el filtro. En este ancho de banda, pum. Y la pregunta que yo les voy a hacer, ¿ok? Al menos demuéstrame en tu filtro que realmente tienes eso. Porque, ok, una cuestión es la cosa matemática, la cosa de ecuación, y otra cosa que realmente el filtro esté haciendo eso. La ventaja que ustedes tienen es que están utilizando simuladores, no están armando los circuitos, ¿sí? Entonces, que quede eso. O sea, necesito al menos una pequeña descripción porque, ok, déjenlo así como está si quieren, no hay problema. En el momento en que yo esté revisando, lo único que voy a decir, no sirve o sí sirve, no funciona o sí funciona. Eso es todo lo que voy a decir. Y creo que, pues no sería lo más correcto, ¿sí? Entonces, sí necesito algo muy sencillito, muy sencillito, ¿sí? Ahorita por eso puse esos circuitos que, pues a ver, díganme qué es lo que están haciendo los circuitos. O sea, ese es mi proyecto, ¿sí? Les comento una cosa, esto que ven aquí, esto que acabo de poner aquí, es una décima parte de lo que es conmigo un examen de circuitos electrónicos 2. En un examen de circuitos electrónicos 2, ¿sí? Uno de los problemas tiene por lo menos, ojo, por lo menos 15 amplificadores operacionales, ¿sí? Y hace todo un proceso. Y para hacer todo ese proceso hay que analizarlo. Claro, yo les enseño a analizar los circuitos, ¿sí? Entonces, para no caer en contradicciones, para no caer en malos entendidos, ¿sí? Quiero, por favor, que sus proyectos pongan una pequeña característica de su circuito, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, no quiero que me escriban toda una prosa, no. Simplemente quiero, este circuito hace esto, por esto. O sea, ¿cuánto les puede llevar eso? Este circuito hace esto. Porque, por ejemplo, las cosas que he visto, o sea, así de plano, pues no funcionan para nada. No hacen absolutamente nada, ¿sí? Entonces, no se trata de, pues no se trata de hacerlos sentir mal, simplemente que tengan un poquito más de visión de lo que están haciendo y de lo que están presentando. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, de una vez, por favor, aquí, frente a todo el foro de 23 personas, ¿alguien está conectado? Frente a este foro, díganme si tienen alguna duda de lo que estoy planteando en este momento. Profe, yo, bueno, no tengo dudas, simplemente aprovechando la oportunidad, a ver si nos puede brindar unos minutos después de la clase. Ya tenemos ya prácticamente el proyecto terminado, junto con lo que usted comentaba de hacer la redacción de cada parte del circuito. Algo muy pequeño, Héctor. ¿Cómo? Algo muy pequeño, Héctor. O sea, una cosita, o sea, no, lo que acabo de comentar. Esto hace esto. Pequeño. Ok. Sí, ya me iba a checar que los cambios que nos pidió que hiciéramos,
que ya estén trabajando bien y ya sería cuestión de nada más de checar que nos puede checar el formato del documento y ya poderse enviar al profesor. Ok, adelante. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Dudas? Sí, profe. Oscar. Con respecto a los valores que utilizaremos para hacer el filtro, ya sea el ancho de banda, las frecuencias de corte y todo eso, ¿tenemos que acercarnos a algo realista o realmente podemos proponer valores un poquito más ideales? Bueno, mira, la situación es que, por ejemplo, no sé si les enseñaron también a hacer los valores lo más cercano posible, ¿sí? Hay una forma de hacer los valores lo más cercano posible, tanto sobre todo de resistencias. Los capacitores, sí hay algo que se llama capacitores variables, con los cuales tú puedes poner el capacitor lo más cercano posible, ¿sí? Pero ante a veces la dificultad de encontrar ese tipo de componentes, lo que se hace es se pone un capacitor comercial y el demás puedes dejar la resistencia, digamos, más idealizada. Por ejemplo, una resistencia, si necesitas una resistencia de 10.34, bueno, pues puedes dejarla como 10.34, sin ningún problema. Si me pones un capacitor de .134 o 35, pues te voy a decir, oye, pues pon un valor más realista, ¿sí? Las resistencias las puedes dejar en términos así un poco más idealistas. Los capacitores más realistas. Fíjense bien lo que digo, los capacitores realistas, o sea, es decir, .1, .13, .15, .12, ¿sí? Y las resistencias sí las pueden dejar ideales, ¿ok? 10.35, porque se pueden hacer de ese valor. Se pueden hacer de ese valor, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, que queden así esas cosas. Los capacitores, sí, lo real. Y las resistencias, déjenmelas ideales. Sí, no hay ningún problema. ¿Algo más? Está bien, profe, pero me refería más que nada a los valores que utilizamos para diseñar el circuito. O sea, me refiero a la señal como tal. ¿Qué frecuencia tiene la señal? ¿Qué ancho de banda? Bueno, a esto me refería. Si podíamos sí, utilizar, si tenemos que investigar valores reales. Ok, no, pues eso es parte de tu diseño. Para que tú puedas diseñar algo, tú tienes que investigar el ancho de banda, en este caso de la señal. ¿Cuáles son las señales que estás obteniendo? Porque la pregunta que yo te hago ahora, Oscar, es, ¿cómo vas a diseñar algo? ¿Cómo vas a diseñar un filtro si no sabes cuál es el ancho de banda de la señal? ¿De acuerdo? O sea, tampoco se trata de poner un circuito por poner un circuito. Simplemente en un momento dado, ojo, y eso es en general, no es aquí nada más, en general. Si ustedes tratan de diseñar un equipo, un sistema, lo que sea, pues tienen que investigar qué es lo primero que debo tener. O sea, yo no puedo proponer un circuito, aun por muy ficticio que sea, yo no puedo proponer un circuito si no sé cuáles son las características de la señal que voy a estar midiendo. O sea, imagínate que la señal de saturación que estoy midiendo es del orden de milivolts y yo propongo bueno, y que sea un ancho de banda, voy a decir una tontería, y es un ancho de banda de 10 Hz y yo propongo un ancho de banda de 100 Hz. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, mi señal es de 10 Hz y tengo un ancho de banda de 10 Hz. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué pasa si nada más pongo un filtro pasabajas, por ejemplo, ¿no? O un filtro pasaltas. ¿De acuerdo? Entonces, que sea acorde con lo que se va a medir. O sea, es teórico, pero que sea acorde con. ¿De acuerdo, Oscar? Sí, profe. Gracias. ¿Alguien más?
Yo, profe, nada más para preguntarle si sí nos vamos a ver igual como habíamos quedado después de clases. Somos el equipo 1. Ajá. Estoy dando contestación ahorita bueno, a los que ya han mandado. A los que ya Sí, han ya lo mandado mandamos. les estoy dando contestación. ¿Sí? Ustedes mismos se exhiben, no se exhiban. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Por eso estoy poniendo esos circuitos, porque no están funcionando. Ya, para acabar para pronto. No están funcionando. No hacen lo que deberían de capturar. La señal no la hace. No lo hace. ¿De acuerdo? Falta bastante. Falta bastante. O sea, no nada más es poner un amplificador, un filtro, un comparador. Discúlpenme, pero eso no hace nada. Eso no hace absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, hay que ser más realistas, ¿sí? O sea, no tan idealistas. Vuelvo a lo mismo, es como lo que les acabo de poner ahorita. ¿Sí? Ese es el proyecto. Uh-huh. Julio, Alberto, ¿tú me podrías decir qué hace eso que puse ahorita? ¿Qué dices, Julio? ¿Sí o no? Pues necesitaría analizarlo, ¿no? Bueno, tienes 2 minutos para analizarlo. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Por eso lo estoy englobando en general ahorita. ¿Sí? Los proyectos tienen que ser más realistas y tienen que leer un poquito de cómo adquirir. O sea, les estoy quitando la parte, porque ya por ahí me habían puesto que un Arduino y no sé qué tantas cosas. No, 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 no. Porque les voy a hacer perder tiempo en algo que después tendrían que simular ustedes. ¿Y cómo lo van a simular? O sea, ¿cómo van a simular que eso funciona? ¿Sí? Entonces, no. Por eso lo único que les estoy pidiendo es una parte meramente analógica. No les estoy pidiendo que me procesen la señal, que me pongan por ahí Arduino, cosas por... No, no les estoy pidiendo eso. Les estoy pidiendo simplemente, a ver, ¿cómo capturaría la señal de oximetría? Ya después, teniendo ya la señal de analógica de oximetría, pues ya le podría hacer lo que yo quisiera, la meto a un convertidor analógico digital o la meto al Arduino o un PCOC, ¿sí? Les comentaba que un PCOC no es más que un circuito que puedo programar amplificadores operacionales, resistencias y aparte trae la parte digital. Es un micro que trae tanto parte analógica como parte digital. En un solo chip viene todo eso, ¿sí? O sea, por eso nada más lo único que quiero es la parte meramente analógica, pero lo más cercano posible a la realidad, ¿sí? Para eso que tienen que hacer, pues tienen que ver cuál es el ancho de banda de la señal de oximetría, cuáles son las amplitudes, o sea, un poquitito así, y lo vamos a ver al rato, pero a ver, les pongo esto. ¿Estás por ahí, Kenia? Kenia, Acosta, ¿te puedes enfocar? Kenia, déjenme conocerlos, ¿no? Al menos. A ver, pregunta Kenia, ¿por qué, a ver, qué utilizarías, así de simple, qué utilizarías para detectar la señal electrocardiográfica? O sea, ¿qué utilizarías? ¿Qué circuitería utilizarías? Así de entrada.
Pues supongo que tendríamos que utilizar filtros. ¿Filtros así nada más? Bueno, ¿no? Y también un amplificador. mm, ¿Un amplificador? Pues el tensor. ¿Podrías, Kenia, dibujarlo en tu pantalla? Ay, pero voy a apagar tantito la cámara porque anda medio feo mi internet. Sí. A ver, mientras Kenia... No, lleva. ¿Como diagrama de bloques o...? No. Pon un circuito. Pon un circuito. Ojo, vamos a detectar el ritmo cardíaco. Y no me estoy saliendo del tema porque esto lo voy a ver en una cuestión de esto que estamos viendo de ruido. ¿Sí? Va a aparecer un conocido de ustedes, entonces, o algo conocido de ustedes va a aparecer, entonces no me estoy saliendo del tema. Y sí me interesa esto porque a final de cuentas esto es instrumentación. ¿Sí? No solamente es ver qué la cuestión estática, qué dinámica, qué la transmisión de errores, qué el ruido, o sea, es instrumentación en general. Ay, no sé, profe. ¿Alguien le puede ayudar a Kenia? A ver, ¿alguien le puede ayudar a Kenia? Ojo, a ver, si en lugar de meter la cuestión de oximetría, que está muy de moda ahorita por la situación que hemos vivido, les hubiese dicho, ¿saben qué? Pues detéctenme el ritmo cardíaco. Laura Guzmán, ¿qué hubieses hecho si yo te digo, o si yo les digo, su proyecto es detectar el ritmo cardíaco? Quiero ver la señal de electrocardiografía. ¿Qué hubieras hecho? De electrocardiografía, no sé si ocuparon un transistor o un amplificador operacional. No sabría muy bien cómo. Ok. Ok. Aura. Bueno, hubiera hecho un fotoplestimógrafo y consiste en básicamente... Para ver la señal electrocardiográfica, para ver el SG, para ver la onda P, Q, R, S y T, hubieses hecho ¿cómo dijiste? Pletismografía. Bueno, el principio de funcionamiento del fotoplestimógrafo, que me ayuda, bueno, tengo sensores en mi dedo y por la sístole y la diástole me permite ver la frecuencia cardíaca que tengo. Solo utilizaría como ese principio. La frecuencia cardíaca, pero yo quiero la señal. Yo quiero ver todo el trazo electrocardiográfico, quiero verlo. O sea, imagínense que yo les hubiera dicho, ¿saben qué? Utilicen su computadora y yo quiero ver su trazo electrocardiográfico. Claro que se puede, obviamente se puede. De hecho, los electrocardiógrafos están utilizando laptops. Nada más tienen un módulo de detección.
Bueno, una vez en microcontroladores hice eso, pero fue con Arduino. Y básicamente utilizamos eso y ya estaba armado todo. Es lo único que se me ocurre. Bueno, Perdón, ¿qué te hacía el Arduino, Bueno, tenía que hacer un código, también conectaba un circuito y era ya pues ya lo venden el sensor. Lo conectabas como que a tu dedo y y te arrojaba la frecuencia cardíaca. Ese aparato lo conectabas a Arduino, hacías tu código, lo mandabas a MATLAB, MATLAB te arrojaba esa información. ¿Y veías totalmente la señal electrocardiográfica? Sí. La onda de hecho, creo que todavía la tengo. La onda P, Q, R, S, T y todo eso. Sí, se veía toda la señal en Arduino. Ok, pero para eso tuviste que hacer todo un procesamiento de la señal. Sí, metimos... Arduino te ayuda un poquito como a quitar ese ruido, pero aún así pues tienes que implementar ciertos circuitos. Eran pequeñas cosas, pero el aparato ya lo comprabas. El profesor Joel Jiménez. Claro. Sí, es Joel Jiménez. Pero, vamos, pero ya tienes un módulo hecho. Tú vas a hacer ese módulo. Ustedes van a hacer ese módulo para este proyectito. Ustedes van a hacer ese módulo. ¿Sí? O sea, no tienen ningún módulo comprado. Van a usar ese módulo. Entonces, a ver, ánimo, Gladys. A ver, Gladys, ¿tú qué me cuentas? Pues yo pensaba lo mismo que mi compañera Aura, porque al principio teníamos ideas de cómo armar el circuito que nos dejó y fue también así como de si hacemos esto, si hacemos el otro, y yo tenía la misma idea que Aura, entonces era como, y ahorita pues sí es como de que yo utilizaría un amplificador, un capacitor. ¿Pero de qué tipo? Ojo, fíjate cómo me dicen, yo utilizaría un capacitor, yo utilizaría un amplificador. Sí, pero eso es lo que ustedes están considerando, eso es a su consideración. Pero en el momento en que uno hace el análisis y dice, a ver, ¿realmente está haciendo lo que ustedes creen que está haciendo el circuito? Ahora sí que, ¿realmente está haciendo el circuito lo que ustedes creen? Sí. Alguien me diría, lo simulo, perfecto, simúlalo. Sí. Pero a ver, ¿quién más? Ángel Ambriz. A ver, Ángel, ¿cómo amplificaría, cómo detectarías la señal de electrocardiografía? Sí, o sea, pero bueno, en cuanto al, pues, el proyecto, bueno, de electrocardiografía no sabría, la verdad. Pero en cuanto al proyecto, no, ahorita no quiero el proyecto, ahorita estoy hablando de electrocardiografía. No sabría, ¿verdad? Ok. Laura Guzmán. Laura. Aquí estoy, profe. Enfócate, ¿no? Enfócate, para al menos. Ok. A ver, Laura. A ver. ¿Cómo detectaría la señal de electrocardiografía? Electrocardiografía no sabría, profesor. Ok. Bien, Vanessa Vilés. Sí, profe. A ver, ¿tú cómo la detectarías, Vanessa? Pues es que hay varios proyectos al respecto, pero
pues creo que se manejaría por módulos, entonces se tienen que ir viendo cada uno de los módulos, un módulo para el sensor, otro para la filtración. El primer módulo. ¿Cuál sería el primer módulo? El primer módulo. Para el sensor. ¿Cuál es el sensor que estamos utilizando ahí? Para captar la señal de entrada, del pulso, del ritmo. ¿Y cómo? ¿Cuál es el sensor? Tú me hablas de un sensor. ¿Cuál es el sensor? Pues... Serían los electrodos, ¿no, profe? Es que ya hay muchos que ya están diseñados como tal, o sea, yo me voy más a eso, ya hay muchos que ya los venden literal como el sensor. Es que, a ver, creo que, miren, estoy de acuerdo que no podemos ir en contra de la tecnología. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, más la parte digital que la parte analógica, ¿sí? Pero no podemos ser dependientes totalmente es que ya está el módulo hecho, porque yo puedo diseñar el módulo bajo ciertas características y probablemente a lo mejor no son de utilidad para tus necesidades o sus necesidades. Insisto, no podemos ir en contra de la tecnología. Estoy de acuerdo que entre más optimicemos, mejor, ¿sí? Pero, y tan es así que si ustedes van a República del Salvador, que ya tiene años que no voy a República del Salvador, pero es lo que me cuentan sus compañeros, ya no encuentran componentes, encuentran celulares, encuentran bocinas, autoestéreos, pero ya no encuentran componentes electrónicos prácticamente, ¿sí? Si ustedes van bueno, sin ser comercial, si ustedes van a Steren o AG Electrónica y piden un Arduino, y van a ver que a su alrededor hay infinidad de componentes, motores, sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de humedad, para hacer proyectitos, ¿sí? Todo es para hacer proyectitos. Pero, si yo quiero algo, yo siempre voy a ser dependiente entonces de la tecnología de que alguien más hizo. Y ojo, muchachos o muchachas, soy ingeniero, no soy un técnico. Eso déjenmelo para un técnico. Un técnico me va a decir, es que yo utilizo tal parte porque así está. Pero ustedes tienen que tener una visión más allá de las cosas. Aunque ya está muy trillado, o si no sé si lo hayan escuchado, la palabra ingeniero viene de ingenio, del ingenio, de lo que uno pensaba, ¿sí? Por eso siempre se dijo que los ingenieros eran buenos en física y matemáticas. Sí. Entonces, está bien, hay módulos, sí, pero fíjate nada más, si yo te digo, a ver, supónganse que el módulo que me daba acceso a la señal electrocardiográfica se dañó. Y supónganse que no lo puedo encontrar ese módulo ni comprar. ¿Desecho todo lo demás? Es la pregunta, ¿desecho todo lo demás? O sea, si tienen coche o sus familiares tienen coche y las llantas se dañan, ¿tiran todo el coche y compran un coche nuevo porque las llantas se dañaron? Pues no. O sea, hay que ver, o sea, tenemos limitaciones, sí, pero hay que ver cuál es la tecnología que podemos trabajar. O sea, imagínense si nada más, como les he dicho a algunos de sus compañeros y a unos de los colegas, pues mejor, si ustedes van a un hospital o como compañía, a mí me ha tocado ver que llevan los equipos totalmente en maletas. ¿A qué me refiero? Llevan todas las tarjetas electrónicas, ¿sí? Y llevan todo el equipo desarmado ahí, llevan toda la electrónica, la llevan en sus tarjetas. Y lo que hacen, ¿saben lo que hacen? Yo por eso les digo, son tarjeteros nada más. ¿Saben lo que hacen? Quitan todas las tarjetas del equipo y ponen todas las tarjetas que llevan, ¿de acuerdo? Y entonces ven, ok, ya funciona el equipo, perfecto. Lo apagan
quitan la tarjeta, la primera tarjeta, ponen la tarjeta vieja, lo vuelven a encender, funciona, perfecto. Y así les dan la falla. Cuando ponen una tarjeta que está mal, esta es la tarjeta mal, ya estuvo. Son tarjeteros, ¿sí? Vamos a darles en la universidad tarjetas 1, tarjetas 2 y tarjetas 3. ¿Ok? ¿Para qué todo esto? ¿Sí? Como comentario así al margen, hace tiempo tuve que estar en hospital, no como ingeniero, sino como paciente, y las camas son eléctricas. Entonces, bueno, depende del hospital donde estén. Entonces, la cama era eléctrica y llega la enfermera a hacer el aseo de la cama, me tengo que bajar de la cama y le puso para bajar la cama y la apretó tanto que ya después ya no subía a la cama, ¿no? Y entonces, ahí fue mi primer golpe al corazón, porque la enfermera dijo, ahorita les hablo a los de biomédica. Y en ese momento me salieron signos de interrogación en la cabeza. ¿Cómo? ¿Les vas a hablar a los de biomédica para arreglar una cama? ¿Sí? Entonces, en ese momento dije, no, escuché mal. Y, bueno, pero yo tenía que estar acostado. Entonces, se tardaba y le hablo a la señorita por el interfón, señorita, mi cama. Es que ya ahorita les vuelvo a hablar a los de biomédica. Y otra vez signos de interrogación, ¿biomédica reparando una cama? ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí, me subí a la cama, dije, lo siento mucho. Y cuando entran 2 chicos muy jóvenes como ustedes, una mujer y un hombre. Y lo que les dije es, ¿ustedes son los ingenieros biomédicos? El chico me dijo, sí, y le dije, ¿de dónde eres? De Upibi. Dije, bueno, Upibi. Y a la chica le dije, ¿y tú? Dice, de la UAM Iztapalapa. Dije, caray, primero no la conocía y no somos tantos. Dije, bueno, yo no dije nada. Dije, está bien, es de la UAM Iztapalapa, está bien. Se metieron como mecánicos abajo de la cama a hacer la reparación que se requería. No me lo crean, pero me sentí de lo más frustrado diciendo, uno les exige a ustedes que sepan electrónica, que sepan fisiología, que sepan procesamiento de señales, que sepan esto, que sepan lo otro, para venir a reparar una cama. ¿Sí? Entonces uno dice, wow, espérame, o sea, ¿cómo me voy a poder defender y cómo voy a poder decir, no, espérame, yo no voy a arreglar camas si no sé hacer otra cosa? Entonces, eso se los comenté a mis colegas ya cuando ya pude estar en la universidad otra vez. Eso precisamente dije, wow, o sea, ¿cómo es posible que uno les exija a ustedes? Porque les exige uno, les exija que sepan varias cosas y solamente no aplican absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a decirle a la persona, oye, yo no estudié para arreglar una cama? Si no sé hacer otra cosa, si dependo de la tecnología. ¿Sí? Pero bueno, entonces, a ver, volviendo a la cosa. Cuando ustedes diseñen algo, es porque saben a dónde lo van a aplicar. En el caso, cuando yo doy la instrumentación de uso quirúrgico y terapéutico, ¿sí? Lo primero que deben de saber los chicos es, a ver, si el tema es marcapasos cardíaco, primero dime cómo funciona el músculo cardíaco desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? ¿Qué es lo que debes de saber? Pues que hay un sistema de conducción eléctrico. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona así, así, asado. Ok, ¿no? Y ya que me dices cómo está, ok, dime cómo es la señal que yo debería obtener. Y ya que me dicen cómo es la señal que yo debería obtener, después, ok, voy a diseñar algo que lo detecte.
Pero si yo voy a utilizar un marcapasos, la persona está enferma del corazón. ¿Qué es lo que tiene? Tiene ciertas patologías. ¿Qué es lo que debes de saber? ¿Cuáles son esas patologías? O sea, ¿para qué estás diseñando el aparato? Necesitas saber cuáles son las patologías y al menos cómo es su morfología. No somos médicos, pero al menos saber cómo es su morfología, cómo es su ancho de banda, cómo son sus amplitudes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vas a diseñar un instrumento que va a ser capaz de detectar esas patologías. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito? En el caso del oxígeno, ok, yo necesito saber cómo detectar esa señal de oximetría, cómo procesarla en un momento dado, pero de forma analógica. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, hace tiempo trabajé en un poco lo que se llama biorretroalimentación, con señales electromiográficas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esas señales electromiográficas? Pues, a ver, ¿cuál es el ancho de banda de la señal electromiográfica? Si ustedes revisan el Webster, dicen que van hasta el orden de los 10 kilohertz. Bueno, eso es lo que dice Webster, o es lo que dice la literatura. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Bueno, pues entonces yo tengo que, buscando información, decían, un filtro de banda estrecha, un filtro de banda ancha. Y dije, wow, ¿y cuál es el filtro de banda estrecha y cuál es el filtro de banda ancha? ¿Sí? Hay quien consideraba un filtro estrecho de 0 a 100 Hz y hay quien consideraba filtro estrecho también de 0 a 500 Hz, otros de 0 a 1000, de 0 a 2000. Dices, ¿cuál es cuál? ¿Qué harían ustedes para detener? ¿Saben lo que hice? Tuve que irme a hospital, tomar la señal electromiográfica, darles unos puntos a sus excompañeros que estaban en electrónica, ¿sí? Llevármelos al hospital, tomarles la señal electromiográfica de varios músculos, tanto pequeños como grandes, ¿sí? Tomarla con electrodos de superficie, con electrodos de aguja, con protocolos de fuerzas, no cualquier fuerza, utilizando dinamómetro para medir las fuerzas que estaban haciendo, ¿sí? Tomar personas sanas, personas enfermas, ¿sí? Que tuvieran problemas de neuropatía diabética, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, obtuve una señal electromiográfica, tomé cerca de 400 registros electromiográficos, ¿sí? Los procesé, utilicé la transformada de Fourier para procesar eso, ¿sí? Y una vez procesada, wow, me encuentro ante la sorpresa que la señal electromiográfica está en el rango de 25 a 325 Hz. En ese rango está la señal electromiográfica, ¿sí? Y llegan a aparecer, una que otra componente llega a aparecer cerca de los 500, 600 Hz. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, entonces hice un filtro con un ancho de banda de 25 a 325 Hz, con rechazo de 60 Hz por la interferencia, ¿sí? Y la otra vez se los comentaba a unos compañeros que me preguntaron. Hice un filtro de 9º orden, una cosa bárbara, ¿sí? Y ustedes veían que a 24.9 ya estaba la primera frecuencia de corte. A 324.9 estaba la otra frecuencia de corte. O sea, era tan recta el ancho de banda que era un filtro súper, ¿sí? Y bueno, hubo que hacer otros implementos para el ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, pues necesitamos saber cómo es la señal de oximetría. Hay que leer un poquito. O sea, no pueden diseñar y poner simplemente sin ton ni son circuitos. ¿Ok? Y es como, por ejemplo, ahorita les decía, ¿cómo detectan? A ver, Héctor, ¿cómo detectarías la señal de electrocardiografía? ¿Qué utilizarías así, rapidísimo?
Bueno, yo cuando lo hice en fisiología, conectamos varios electrodos, obviamente cada uno en su derivación, y lo conectábamos directamente al Biopack. Yo quiero pensar que el Biopack tiene amplificadores y uno que otro filtro, y aparte como que multiplexa la señal a la computadora. Entonces ya en la computadora final. ¿Qué tipo de amplificador crees que tenga? O sea, tú podrías amplificar. A ver, espérame. Arturo Pineda, ¿estás por ahí? Sí, profesor. A ver, Arturo. Si yo te digo que voy a amplificar la señal de electrocardiografía con un amplificador en configuración inversora, ¿me la crees? Pues una vez en Electrónicos 2, me acuerdo que hicimos un pequeño proyecto y la amplifiqué con un inversor. No inversor, perdón. Con un no inversor. Sí. ¿Tú crees que, Sí. Bueno, sí, fue así. Con un no inversor. ¿Por qué con un no inversor y por qué no utilizaste un inversor? Pregunto. Pues no sé, la verdad. ¿No más? Pues es que no es necesario invertirla según como la capté. Sí, pero ¿por qué? Bueno, la verdad no sé muy bien. No. Alitzel, ¿estás ahí? Alitzel Munguía. Sí, profe, aquí estoy. A ver, Alitzel, ¿cómo? O sea, si yo detecto la señal de electrocardiografía, ¿está bien con un amplificador en configuración inversora? ¿Te parece? No estoy segura, profe. ¿Me das tu aval o no? Es que la verdad no sabría. A ver, más bien les preguntaría, ¿alguien sabría cómo? ¿Alguien sabría cómo? ¿Alguien sabría cómo? ¿Nadie? Profe, ¿le podríamos meter como, no sé, otro amplificador operacional inversor, pero con una ganancia de 1 para que la señal se invierta y salga normal? Sería interesante. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Galaxy. ¿Quién es Galaxy? Galaxy. ¿Quién sabe quién es Galaxy? Tengo una duda con respecto a lo que preguntaba. Me acuerdo que la vez pasada comentó sobre que si el ruido del amplificador es muy grande, a diferencia de la señal de entrada, se perdería. Entonces, tendría que checar en el orden de qué está del voltaje y la corriente de la señal electrocardiográfica para ver si un amplificador normal me serviría, si no tendría que... Exactamente. O sea, a ver, creo que esto les va a servir y les va a servir cuando lleven instrumentación, la de biopotenciales. A ver, en primer lugar, fíjense bien, en primer lugar, algo que les deberían de haber dicho es que el amplificador en configuración inversora tiene una impedancia de entrada bajísima. O sea, parte del curso es demostrar que la impedancia de entrada del amplificador inversor es baja. La impedancia de entrada del amplificador inversor depende exclusivamente de la resistencia que ustedes están poniendo en la entrada de la configuración. De eso depende. De hecho, cuando uno hace el análisis, la resistencia interna del operacional se pone en paralelo con la primera resistencia que ustedes tienen en la entrada del amplificador. Esa configuración para amplificar señales biológicas no sirve.
¿De acuerdo? Pero les estoy diciendo por qué. No sirve. ¿Ah? ¿Qué es lo que tengo que utilizar? Alguien diría, bueno, a ver, y si yo le pongo un buffer tiene una impedancia de entrada altísima. ¿Sí? Para eso son los buffers, porque son los amplificadores de ganancia unitaria. Uh-huh. Y alguien diría, bueno, con un buffer, sí, perfecto, de acuerdo. Entonces pondrías 2 buffers o un buffer, ¿sí? Fíjense, voy a compartir pantalla ahorita. Voy a compartir pantalla. Bueno, les voy a decir que hace esto, para que no se queden con la cosa. ¿Y qué es lo único que quiero que me pongan? Esto es un oscilador de onda cuadrada. Si esto es un proyecto que yo estoy presentando, nada más les pediría oscilador de onda cuadrada de tal frecuencia y tal amplitud. Es todo lo que quiero, no quiero más en la descripción. ¿Sí? Para que no se queden con la cosa, esto es un rectificador de precisión de onda completa. Sí. Eso lo quiero, eso es lo único que quiero que me pongan ustedes en su proyecto. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Esto hace esto. ¿Sí? Y la otra parte es un rectificador de onda completa de precisión. ¿Por qué? ¿Por qué utilizar amplificadores operacionales? ¿Por qué no utilizar un puente de Dios? A ver, Nayeli, ¿por qué utilizar un rectificador hecho de esta forma y no un puente de diodos para rectificar onda completa? Nayeli, ¿andas por ahí? Sí, profe, pero es que me acabo de conectar, perdón, no escuché. Ok, entonces no viste lo pasado. No, profe, me acabo de conectar. Ok, bueno, a ver, ¿quién me dice por qué utilizar esta configuración tan horrenda para rectificar una señal onda completa y por qué no utilizar un vulgar puente de diodos? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué no utilizar el puente de diodos normal que se utiliza, ¿sí? ¿Por qué no utilizar el puente de diodos que se utiliza? ¿Nadie me puede decir? Héctor, ¿tú me podrías decir por qué? No, profe, ni idea. No, sí, no tengo ni idea. Si yo te dijera, Héctor, que voy a rectificar una señal pues no sé, una señal fisiológica, biológica, ¿y en qué pensarías primero? ¿En un puente de diodos o un circuito tan complejo como el de abajo? En un puente de diodos. En un puente de diodos. Y si yo te digo que la señal que vas a rectificar es de 1 milivolt, ¿sigues utilizando el puente de diodos? No, yo tendría que buscar otra alternativa. ¿Qué pasaría si utilizas el puente de diodos? Yo sentiría que la señal se perdería. Exactamente, la señal se pierde. Los diodos se la comen a la señal, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría con este circuito que estoy poniendo aquí, que es el puente de un rectificador de onda completa de precisión? Pues simplemente que este amigo es capaz
de amplificar señales del orden de milivolts. ¿Ok? La señal no se me perdería. Entonces, insisto, dependiendo de lo que voy a hacer, es la circuitería que voy a utilizar. Fíjense, ¿saben lo que hace este circuito? ¿Saben lo que hace ese circuito? ¿Saben lo que es? Es otro rectificador de onda completa. Vean la sencillez y vean el de abajo de la complejidad, ¿sí? Entonces, con esto creo que debe quedar claro qué es lo que se pide realmente para lo del proyecto. Cositas tan simples como las que estoy poniendo. Oscilador de onda cuadrada de tal frecuencia, tal amplitud. Rectificador de precisión de onda completa. Punto. ¿Sí? Para que yo, en el momento de estarlo evaluando, sepa qué es la idea que ustedes llevaban. Y no les diga, oye, ¿sabes qué? Tu circuito no funciona para nada. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a continuar rápidamente con lo que estábamos pendientes. Sí, estábamos aquí. Ok. A ver. Ok, ya comentamos que hay tres situaciones con las cuales se puede acoplar el ruido a mi sistema de medición, que dijimos que es el acoplo capacitivo, el inductivo y lo de las tierras múltiples o múltiples tierras. Bueno, vamos a empezar a comentar que, a ver, déjenme ver si me permite. El acoplo capacitivo. ¿Qué hay entre
los circuitos de potencia. Y mi sistema de medición son inversamente proporcional deben estar separados lo más lejos posible, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, a ver, a la distancia, por lo tanto, ¿sí? Deben estar separados lo más lejos posible. ¿De acuerdo? Entonces, comentábamos también la cuestión de las tierras físicas, o de las tierras múltiples, perdón, de las tierras múltiples. A ver, aquí lo que pasa es que cuando manejamos circuitos de potencia o elementos de potencia, la línea eléctrica con la cual están alimentados no debe ser la misma, por ejemplo, en el caso que tenga mis instrumentos para detección o medición, ¿sí? Sea el caso de que estoy trabajando motores de corriente alterna y en la misma línea tengo conectado electrocardiógrafos, electromiógrafos, ¿sí? O sea, ¿sí queda o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, lo voy a poner aquí abajito. Si yo tengo aquí AC, si yo tengo AC, ¿sí? Vamos a suponer que tengo los 120 volts. 120 volts de voltaje de corriente alterna. Y yo agarro y digo, bueno, aquí voy a agarrar y en estas conexiones voy a meter mi equipo de potencia. Potencia aquí voy a poner. ¿Sí? Pero de... se fue esta cosa. Pero de aquí mismo voy a tomar y voy a poner mis lámparas. Lámparas fluorescentes, como las que hay. Bueno, ya hay, están manejando mucha lámpara LED. Pero de aquí también voy a agarrar y voy a poner mis equipos. Voy a poner un electrocardiógrafo. Aquí lo que pasaría, que los cables que llevan la corriente alterna sirven para equipos que están metiendo demasiada interferencia. Entonces, esa interferencia la va a captar mi electrocardiógrafo y nunca va a funcionar adecuadamente. Entonces,
esto no se debe hacer. O sea, debe de haber una separación de líneas. Lo que es para potencia, los cables que son para potencia, solamente para potencia. Los cables que son para equipo de medición, de lo que sea, aparte. Esto me ayudaría a disminuir tanto las inductancias mutuas como las capacitancias capacitivas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta de eso? ¿De la separación física? No, profe. Entonces, eso es lo más sencillo que buscamos cuando hay demasiado ruido, ver que primero que esté alejado de los elementos que manejan potencia, de los sistemas que tienen potencia, ¿sí? Y luego, bueno, pues que las alimentaciones estén separadas de potencia y el otro tipo de equipo, ¿sí? Creo que sí les había comentado, o no sé, ya no recuerdo, de que con una cámara de cobalto que estaba en un hospital, bueno, hubo que percatarse de eso, pero hagan de cuenta, a las 10 de la mañana, el electromiógrafo pues toma las señales eléctricas de los músculos, entonces son del orden de los microvolts, sí llega a haber del orden de los milivolts, pero muy pequeñas. Entonces, la señal de electromiografía a las 10 de la mañana ya no se veía. Entonces, uno iba, checaba los equipos, checaba electrodos, checaba todo, y no encontraba problema alguno, pero la realidad es que ahí estaba ruido, la señal tenía un ruido tremendo, ¿sí? Entonces, bueno, hasta que después de forma periódica, de forma reiterativa, eso fue un martes, por poner un ejemplo, luego el jueves, otra vez, a las 10 de la mañana, ruido otra vez, wow. Pero lo chistoso es que ni lunes, miércoles y viernes fallaban los equipos, solamente martes y jueves. Fue cuando empezamos a ver lo del patrón y dije, a ver, momento, ¿cómo es posible que solamente martes y jueves fallen? Y empezamos a ver, y exactamente a las 10 de la mañana, y después a las 12 del día, ¡pum!, ya no había ruido. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando precisamente lo que les estoy poniendo del lado derecho. Los elementos de potencia, ¿sí?, estaban con la misma línea eléctrica a los equipos de medición. Entonces, ¿cuándo se iba a quitar el ruido? Pues jamás, porque cuando funcionan estos aparatos que manejan mucha potencia, pues meten un ruido tremendo sobre la línea. Solución, la que estoy poniendo del lado izquierdo. Esa fue la solución. El voltaje de alimentación de elementos de potencia, potencia, y los de equipo de medición, equipo de medición. Problema resuelto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dejarla aquí y rápidamente las personas que tienen dudas de lo del proyecto, por favor, nada más. Los demás nos vemos el lunes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, los que tienen duda, nada más, así rapidísimo, porfa. Profe, me parecía que ya le habían mandado correo. Nuestro equipo no le mandó correo. Si gusta, nos desconectamos en lo que atiende a los otros y nos volvemos a conectar como en unos 15 minutos. Menos, porque... En unos 10 minutos. ¿Como en 5?
10 minutos, dame 10 minutos. Okay. Bueno, entonces regresamos. Sí.